Lectura del profeta Jeremías. En aquel tiempo, oráculo del Señor: seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Así dice el Señor: halló gracia en el desierto, el pueblo escapado de la espada. Camina Israel a su descanso. El Señor se le apareció de lejos, con amor eterno te amé. Por eso prolongué mi misericordia. Todavía te construiré y serás reconstruida, doncella de Israel. Todavía te adornarás y saldrás con panderos a bailar con corros. Todavía plantarás viñas en los montes de Samaria, y los que plantan cosecharán. Es de día, gritarán los centinelas en la montaña de Efraín. Levántense y marchemos a Sión, al Señor nuestro Dios. Porque así dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por amor de los pueblos. Proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Palabra de Dios. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella lo alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tiene razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor en este día miércoles, día de su palabra, día de su amor, día que nos invita al banquete eucarístico. Todos los días ese alimento está dispuesto a sanarnos y ayudarnos. Mire, recuerde que en tiempos de exilio, todo el pueblo de Dios, todo el pueblo elegido por Dios, al ser arrancado de sus tierras, llevaron sobre todo a los artesanos, a la gente que tenía habilidades para convertirlos en esclavos en los lugares donde fueron exiliados. Y unos cuantos quedaron en las tierras donde Dios les había prometido que recibirían, y serían tierras tan ricas que emanarían leche y miel. Estos que quedaron se unieron con otros grupos y eran los samaritanos, era la gente de Samaria, eran gente del pueblo de Dios, pero que se mezcló con otras culturas, con otras formas y prácticas de la fe. Y es por eso que se los llamaba perros. Por eso es que sale esta palabra perro. No es algo así como un insulto en el sentido de un término, es más algo que determina a aquellos que le dieron la espalda a Dios, aquellos que decidieron unirse con gente que no era su propia sangre, o sea, se apartaron de Dios por unirse a gente de otras culturas y de otra fe. Así que se los llamaba perros, porque así se determinó
a los que se apartaron de sus prácticas normales. Cuando el pueblo de Dios se une, vuelve a sus tierras, vuelve al lugar, se van creando las nuevas comunidades, y es ahí donde estaban los samaritanos y los judíos, y no se querían entre ellos, ni los judíos se comunicaban con ellos, ni los samaritanos se trataban con ellos. Así que una persona de Samaria era una persona no deseada para los judíos. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos cómo en el Antiguo Testamento al profeta Jeremías Dios le dice en este oráculo que él va a restituir todo lo que había sido destruido. Él va a restituir todo lo que había sido rechazado. Y si nosotros nos ponemos a pensar, estos samaritanos, estos que fueron rechazados, apartados, que ya no se los tomaba en cuenta, Dios los toma en cuenta ya desde el Antiguo Testamento con esta promesa, porque hace una promesa para todos los pueblos. Es por eso que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, encontramos esta aparición de esta mujer que no era parte del pueblo de Dios, no era, y se la llamaba a los perros. Yo he venido a los hijos, no he venido a darle a los perros. Y es ahí donde ella demuestra su fe, a pesar de toda esta historia de división, de separación, de apartarse de aquello que era el fundamento de la fe del pueblo de Dios. A pesar de los años, a pesar de los muros levantados, esta mujer demuestra una fe mayor incluso que los propios hijos de Dios, que los propios llamados a ser elegidos por Dios. Y es por eso que ella le sigue insistiendo a Jesucristo. Hoy cuando uno va a Jerusalén es interesante, ¿no? Cómo Jesús derrumba los muros para recibir a todos, pero como Dios en el Antiguo Testamento dice que vendrán todos de distintos pueblos, gente que no es de mi redil se unirá. Pero hoy en el siglo XXI nosotros vemos que en el pueblo de Israel existe un muro. Existe un muro. ¿Dónde quedan las enseñanzas de los profetas? ¿Dónde queda toda esa misericordia de Dios a través del mensaje de los profetas? ¿Dónde quedan estas promesas como la que hace Dios a Jeremías si hoy en estos tiempos se levantan muros? Uno se pone a analizar todas estas incoherencias que se viven en las distintas prácticas religiosas y uno dice, bueno, ¿y entonces a qué Dios servimos? Querido hermano, Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, Él no fue infiel en nada a su Padre. Por eso es que Él le dice, a pesar de que esta mujer venía gritando desesperada, el Padre me ha enviado primero a los hijos. Él se mantenía fiel a la voluntad de su Padre. Él mantuvo fiel el envío, la misión que Él tenía al pueblo elegido. Pero también descubre la voluntad de su Padre en estas manifestaciones como esta mujer que tenía a su hija endemoniada. Jesús también aclara la misión que tiene y no es porque Él no sepa, Él sabe que viene a la salvación, pero el orden en el que Él está poniendo de obediencia se rompe porque al final Él viene a salvar a todos. Y esa es la gran enseñanza del Nuevo Testamento. Él vino por todos. Él vino por todos aquellos que quieran recibirlo. Y esta mujer, siendo fuera del pueblo de Dios, siendo aparte del pueblo elegido por Dios, ve en Él la promesa de Dios del Antiguo Testamento que es para todos. Y siendo ella no una gran mujer formada, no una gran doctora de la ley, entiende que a pesar de que no son parte del pueblo de Dios, ella puede recibir las migajas de los hijos del pueblo de Dios. Mire qué fe más preciosa, mire qué experiencia más hermosa. Y esto amplía lo que Jesucristo viene a hacer. Esto amplía y le dice qué fe más grande la que tiene esta mujer, qué fe más grande y qué grande que es nuestra fe cuando nosotros entendemos que a pesar de todas las desgracias que hemos hecho, volvemos al Señor y Él quiere hacer su obra en nosotros. Mucha gente
rechaza al Señor y rechaza su obra en sí. ¿Por qué? Porque no ha entendido la misión de Jesucristo. Es más fácil criticar el cristianismo, es más fácil criticar a la iglesia, la historia de la iglesia, los errores de la historia. Claro, como si toda la humanidad no hubiera errado, se exalta el error solamente en la iglesia. Toda la humanidad erró. Y cuando uno hace eso, uno automáticamente desconoce la misión de Cristo. La misión de Cristo es para todos. Tú, tu familia, el que no cree, el que dice que es agnóstico, ateo y no sé qué más cosa, es para ellos también. Y esta mujer nos los demuestra de la manera más bella. Amén.